Bueno, chiquillos, la unidad de hoy día es ser ciudadano en Chile. ¿Qué saben ustedes de ser ciudadano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es ser ciudadano? Es un concepto importante, es un concepto súper importante. El concepto ciudadano se aparece siempre en Atenas, Grecia. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Lo recuerdan o no? Si no lo recuerdan, en el chat, veamos en el chat, ¿nos cuenta como ciudadano al tener 18 años? No, por supuesto, Rocío. Ser ciudadano en Chile implica tener mayores de 18. Algunos parlamentarios piden que sea sobre los 16 años más. En este caso, por ejemplo, que para las elecciones de la futura, para el plebiscito de rechazar o aprobar la nueva constitución, que sean jóvenes de mayores de 16 los que voten. Eso sería darle, ¿no es cierto?, derechos de ciudadanía. Ser un miembro activo de la sociedad, por supuesto. Miembro de la sociedad, exacto. Nunca confundir ser ciudadano con ser un habitante de un país. Ser un habitante puede ser un niño, y un niño no es ciudadano. Ciudadano es aquel que tiene responsabilidades cívicas en un país. Vamos viendo. Nacionalidad y ciudadanía. Vamos a ver estos temas que para diferenciarlos. Entonces, los objetivos van a ser reconocer las formas que la Constitución establece para adquirir, suspender y la pérdida de nacionalidad, la importancia de la nacionalidad en el mundo actual y cómo en Chile, ¿no es cierto?, también reconocer que la Constitución se adquiere, se suspende y se pierde la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, vamos inmediatamente. ¿Ya? El gobernante, aquí según la imagen, siempre se trata de aprovechar del ciudadano, ¿no es cierto? Siempre está, pero aquí al revés, ahora es el ciudadano el que persigue, ¿no es cierto? Pero el gobernante que hace se defiende ante la autoridad, ante el poder de la fuerza. Hoy en día, ¿no es cierto? Uno de los aspectos más importantes que se considera hoy día en educación cívica es que el poder, ¿no es cierto?, que emana del pueblo debe ser protegido por el pueblo. ¿Ok? Nunca entregarle más autoridad al gobernante de la que ya tiene. Es cuidar eso, es cuidar el poder de la gente. Siguiendo. ¿Cuáles son los...? Profe, Dígame. es que el Osvaldo dice que si puede aceptar a los que están en la espera, que está esperando, a que usted lo acepte para que ingrese a la clase. Eso. Osvaldo, a ver. ¿Tú los tienes, Jonathan? Listo, ya lo acepté. Ah, ok. A Gonzalo Insunza también, Isidora Pascual también está entrando. Genial. Muchas Recordarle a gracias. los muchachos que pongan su nombre, su apellido del curso, por favor, para pasar la lista. Gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy día el tema, ¿no es cierto?, van a ser la nacionalidad, el jus solis, el jus sanguinis, la ciudadanía, los derechos humanos y los derechos políticos. Esos son nuestros temas de hoy día. Bienvenidos a los que recién se integraron. Comenzamos. ¿Qué es la nacionalidad? Tal como lo dice aquí. Es un vínculo jurídico, ¿no es cierto? Es algo frente a la ley. Es una relación entre la persona y un Estado, determinado en virtud en el cual se establecen derechos y deberes recíprocos. Pero también es un vínculo afectivo. Ojo, quiero que escuchen muy bien eso. Es un vínculo afectivo, porque uno dice, yo quiero mi país. No solamente porque yo vivo en un país, a pesar que la Constitución establece que hay derechos y deberes de las personas que viven en Chile, yo soy chileno, por lo tanto tengo deber y derecho, por eso es un vínculo jurídico, pero también es un vínculo afectivo. Es decir, yo quiero mi país, me siento representado por mi país, me emociono cuando canto el himno nacional, etc. Son esas cosas, ¿no es cierto?, cuando uno habla que es también, aparte de ser un vínculo jurídico, es un vínculo afectivo. Veamos qué dice el chat. Luego, la ciudadanía, en cambio, lo dice muy bien, es que una persona tenga derechos políticos.
es una persona que tiene derechos políticos en un país. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esos derechos políticos? Derecho a sufragar o a votar, derecho a optar a cargos públicos y otros que la Constitución establece. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, alguien que tenga 18 años de usted y dice, yo tengo 18, yo puedo votar, si cumplo 21, en 3 años más me puedo postular a diputado, a senador, o si el presidente me nombra ministro. Ahí están los tres. Puede votar, puede optar a cargos públicos, o lo que la Constitución establece, es decir, que el presidente a usted le diga, ¿sabe? Usted puede, lo voy a designar como ministro, como intendente, como gobernador, o con algún otro cargo. Con respecto a la nacionalidad, es muy importante aquí aclarar muchas cosas. Existe el jus solis y el jus sanguinis. Jus solis significa derecho de suelo y jus sanguinis, derecho de sangre, es decir, quien me dio la vida. El jus solis dice, es para toda persona que nació en territorio nacional, terrestre, marítimo, aéreo y facciones territoriales. Toda esa persona que nació en territorio chileno es... La respuesta por el chat. Toda persona que nace en territorio chileno, por lo tanto su nacionalidad va a ser Chileno. Va a ser chileno, perfecto. Pero aquí tengo que hacer hincapié. Por ejemplo, pasa un turista argentino con su señora, ¿no es cierto? Y su padre también argentino, y está, ¿no es cierto?, en Reñaca, y justo tienen su hijo. Va al hospital y el parto es en Chile. ¿De qué nacionalidad es el chiquillo? Chileno. Es chileno, perfecto, porque la Constitución establece que cualquier persona que nazca en nuestro país es chileno. Es un derecho. Si después los argentinos se van a su país, pueden decir, ¿sabe? Queremos que nuestro hijo sea argentino, a pesar que haya nacido en Chile. Eso es, así de simple. Pero ¿qué ocurre si un embajador, ojo, un embajador tiene su esposa acá y tiene a su hijo en nuestro país? Un embajador, por ejemplo, de Nepal, tiene a su hijo en Chile. ¿De qué nacionalidad? En nuestro país. Si nace su hijo en nuestro país, ¿de qué nacionalidad es? Sigue siendo Chileno. chileno. No, ahí se equivocaron todos. Resulta que la No, Constitución... porque La, con- No, profe, sería de Nepal porque depende nació de los 18 años, ¿no, profe? en la cuestión donde está la de Nepal, ¿no? Sí, es de Nepal. ¿Por qué motivo? Y les voy a dar la explicación. Según la Porque Constitución de ellos todos los países, incluyendo la chilena, dice que aquella persona que esté brindando un servicio al país, ya sea un embajador, ¿no es cierto?, o un ministro que esté justo de viaje por allá, por el hecho de que está al servicio de un país, si su hijo nace en otro territorio, asume la nacionalidad del país donde está realizando el servicio, en este caso Chile. Si, por ejemplo, por eso les digo, un embajador chileno en Alemania tiene su hijo allá, uno podría decir, pero el profesor la tuve en un hospital alemán, sí, pero el embajador está trabajando para Chile, por lo tanto, la nacionalidad del hijo es chilena. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando estén trabajando para un país, al servicio de un país, pero no los turistas, no los trabajadores que vienen temporal y todo eso, no. Los que tengan visa y todo, si nacen en Chile son chilenos. Solamente los que estén al servicio del país. ¿Les quedó claro? No lo olviden. ¿Qué dice el jus sanguinis? Todos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero. Por ejemplo, y esto ocurrió mucho a partir del año 73, ustedes saben que hubo el golpe de Estado, muchos chilenos tuvieron que, en este caso, salir al exilio. Y muchos de esos chilenos, ¿qué ocurrió? Tuvieron familia, hijos allá. Por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, en Alemania, Italia, parejas chilenas tenían hijos en Italia. Claro, los italianos le podían haber dado la nacionalidad, pero la Constitución establece, nuestra Constitución, que el hijo era chileno porque sus padres eran chilenos.
Por eso el derecho, jus sanguinis significa derecho de sangre, es decir, porque sus padres eran chilenos. Entonces, Profe, dígame, ¿qué pasa cuando nacen en la Antártida? la Antártida, buena pregunta, porque siempre van a estar dentro de las cosas. A ver, ahí siempre va a ser el jus sanguinis el que mande. ¿Por qué? Porque la Antártida no pertenece a ningún país. Entonces ahí solamente se aplica el jus sanguinis, de la nacionalidad de los padres. ¿Le quedó claro? Porque como la Antártida no pertenece a ningún país puede decir, este territorio es mío, por lo tanto se aplica el jus sanguinis. O sea, si hay científicos que están trabajando en la Antártida y son norteamericanos y tienen un hijo allá, es norteamericano. Profe, ¿Lo entendieron? profe, Luego, Más o menos. profe, ¿me más o escucha? menos. ¿Por qué más o menos? Mm, sí, como no me quedó muy claro del todo, simplemente, o sea, tipo, ya, llevan a los hijos allá a no, mejor dicho, tienen al hijo allá en la Antártida, ¿ya? ¿Sí? Y después ya lo tienen y todo, pero exactamente, ¿ellos deciden o es porque sí? Es porque la constitución de Tipo, Chile, por ejemplo, uno de una nacionalidad y otro de otra, pero alguno manda, lo que pasa es que alguno de los dos manda, tipo, no sé, uno es de un país y otro de otro país. ya, el papá, por ejemplo, es alemán y la mamá norteamericana, ¿no es cierto? Y justo se encontraron allá, la mujer quedó embarazada, ya. Ujú. Te lo entiendo perfectamente porque son cosas que ocurren frecuentemente, por lo tanto no hay ningún problema. ¿Cuál es la respuesta para ello? En este caso, la constitución que establezca, ¿no es cierto?, el jus sanguinis. Todos los países lo establecen, por lo tanto, si los padres desean que su hijo sea norteamericano, ningún problema. Si los padres desean que sea alemán, ningún problema. Y si pueda tener doble nacionalidad, ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una sangre de por medio. Eso es lo que pasa. En Chile, por ejemplo, Chile tiene tratados de doble nacionalidad con España y con Italia. Por lo tanto, hay chilenos que pueden ser chileno-italiano, chileno-español, pero no con otros países, no con otros países. Porque recuerden que si yo estoy viviendo en un país, significa que ese Estado me está protegiendo porque es un vínculo jurídico que establece derechos y deberes. Yo no puedo decir, pero yo soy argentino, yo estoy en Chile, no me pueden tomar preso porque soy argentino. Y no, pues, usted está viviendo en un país y en este caso se ofrece a las leyes que tiene cada país. Y en caso siempre pedir ayuda. Hay otra forma de nacionalización en este caso, que es cómo se accede. En la carta de nacionalización, son para todos los extranjeros con 18 años de edad, mayores, y que hayan residido 5 años seguidos en nuestro país, pueden obtener la nacionalidad chilena. Ahí está el Superman Vargas, que fue un arquero de la U, Marcelo Pablo Bartichotto, que fue un jugador de Colo-Colo, y después director técnico de Colo-Colo, pero él un año quiso ser Bartichotto, ¿no es cierto?, nacionalizarse chileno para jugar por Chile. Pero ¿qué ocurrió? Que él cuando llevaba su cuarto año, se fue a vivir, a trabajar a México, fue a jugar a México, y volvió al año siguiente, y estuvo toda su carrera ahí, la terminó en Chile. ¿Y por qué no le dejaron? Porque tiene que ser 5 años seguidos, no 4 años más los otros años, no. Desde el momento en que volvió a Chile, tuvo que empezar sus 5 años de nuevo. Por eso él nunca pudo jugar en la selección, porque ya después era mayor, porque tuvo que esperar 5 años más, y después se nacionalizó. Qué Está paja. también la nacionalización por gracia, que en este caso, es un regalo que entrega el gobierno de Chile a los países, a las personas que han hecho un aporte al país. Ustedes ven a Andrés Bello, que fue, ¿no es cierto?, el autor del Código Civil, a Joan Truner, viuda de Víctor Jara, por el legado que ella ayudó a permanecer de Víctor, y, y una cantidad de extranjeros que tenemos en nuestro país, principalmente sacerdotes que ayudaron durante el gobierno militar en búsqueda, ¿no es cierto?, y protección de chilenos, ¿no es cierto?, que eran perseguidos y torturados. Muchos sacerdotes extranjeros se les concedió la nacionalidad por gracia. Por eso les digo que es un regalo que entrega, ¿no es cierto?, un honor que entrega Chile
a los países, a las personas que han hecho un aporte al país. Por ejemplo, algunos deportistas, ¿no es cierto?, se les podía haber dado. En un momento cuando Chile ganó la medalla olímpica, se dijo, oh, a Horacio de la Peña hay que entregársela, pero de ahí empezó el debate, salió el Chino Río diciendo que no correspondía, que otros se la merecían, etcétera, etcétera, y no quedó en nada. Pero sí, ¿quién es el que está a cargo de entregar la nacionalidad por gracia? Es el Parlamento. El Parlamento chileno es el que entrega este honor y se debate. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? Por ejemplo, yo soy chileno, ¿ya? Yo soy chileno y me voy a Brasil. Y en Brasil me piden que yo tengo, para ser brasileño, tengo que renunciar a mi nacionalidad. Es como para el caso de Chile. Cuando alguien se quiere nacionalizar chileno, ¿qué dice la Constitución? Que usted tiene que dejar la nacionalidad extranjera, la anterior. Por ejemplo, Bartichotto, Barma, que se quisieron nacionalidad, Superman Vargas, quisieron en este caso nacionalizarse chileno. ¿Qué ocurrió? Ellos dijeron, sí, dejamos nuestra nacionalidad argentina y asumimos la nacionalidad chilena. Desde ahora somos chilenos. Se le cancela la carta de nacionalización. Por ejemplo, Superman Vargas se nacionalizó, se le entregó la carta de nacionalización porque vivió 5 años en nuestro país seguido y quería ser chileno, jugar por la selección. Pero justamente, a lo mejor, el tipo empezó a hacer declaraciones contra el país o cometió delitos y por lo tanto el Estado chileno le puede cancelar la carta de nacionalización. Aquellos, por ejemplo, que Chile, y haya pasado, por ejemplo, muchos de estos curas, ¿no es cierto?, que yo les había hablado de estos sacerdotes que trabajaron por los derechos humanos durante la dictadura, créanme que muchos de ellos se lo ganaron con mucha honra, pero después, 30, 40 años después, se descubrió que uno de ellos, O'Reilly, abusaba de los niños, y él se le había concedido la nacionalización por gracia. ¿Qué hizo el Estado de Chile? ¿Qué hizo el Estado de Chile? Adivinen. Se las quitó. Se la quitó, claro. Cancelación de carta de nacionalización, ¿o no? Por gracia, claro. Porque si yo te entrego un honor, es porque, pucha, sabes que te lo mereces. Pero si la pasaste a llevar, abusaste de niños, chuta, sé que nos dejáis por el suelo, así que nosotros te la quitamos. El honor que te entregamos, ahora te lo quitamos. Y lo otro que se puede perder es por traición a la patria. Son los espías, siempre en casos de guerra, son aquellas personas que están trabajando siempre para otro gobierno y que se descubre y se les quita la nacionalidad chilena. Eso dice la Constitución de Chile. Recuerden que estoy hablando de la chilena. En otras constituciones puede cambiar totalmente. ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano? Ser chileno, haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena efectiva. Antes siempre había otra rayita aquí, hasta el 2013, que se cambió. Había otro cuadradito que decía estar inscrito en los registros electorales. Ustedes saben que ahora es automático. Automático. Antes era una opción ser ciudadano. El que se inscribía en los registros electorales tenía que votar por toda la vida. Ahora, al ser inscripción automática, pero la votación no es obligatoria. Es decir, por ejemplo, el próximo año hay votaciones y después al otro año hay votaciones y digo, el próximo año, digo, ya está, ya voy a ir a votar a la de presidente, ya voy a votar a la de presidente. El próximo año hay de alcalde, ya, ¿para qué voy a ir a votar por alcalde y concejales? No. O sea, uno puede elegir hoy en día. Por eso, al elegir si voy o no voy, ¿para qué voy a levantar temprano, etcétera? Ha bajado mucho la tendencia de las votaciones. Cuando antes eran obligatorias porque la gente se inscribía, iba a votar, había una alta cantidad de gente que votaba. Y cuando digo no haber sido condenado a pena efectiva, en este caso, por robo, por violación, por homicidio, o sea, usted tiene que estar impecable en sus papeles para ser un ciudadano. ¿Por qué? Porque ser ciudadano también le permite tener cargos políticos, pues. Profe, Dígame. ¿y por estafas? También, pues, también es un delito. También es un delito. Porque el ser ciudadano significa que no que usted sea un hombre ejemplar, pero te permite participar políticamente. Y políticamente tú tienes que ser una persona correcta, dentro de la esfera de las cosas que te piden. No vas a ser un delincuente de terno y corbata, ¿no es cierto? Como pasa muchas veces, o ser un narco, y querer ser un candidato. ¡Wow! Puede pasar. Pero aquí en Chile se investiga todo eso.
Luego, ¿cómo se pierde la ciudadanía? Si te quitan la nacionalidad, ya sea por lo que dijimos, porque renunciaste a la nacionalidad, porque traicionaste a tu patria, porque te quitan la carta de nacionalidad, o porque te quitan la nacionalidad por gracia, dejas de ser ciudadano. Por condena por pena aflictiva, porque te condenaron por homicidio, porque te condenaron por hurto, etcétera. Por condena por delitos terroristas y de narcotráfico. Ahí sale, ¿no es cierto?, el conocido, ¿cómo se llama? Pablo Escobar, ¿no es cierto?, que él era un narcotraficante terrorista. Todos esos tipos que están condenados no pueden ser ciudadanos. No pueden ser ciudadanos en Chile. ¿Cómo se suspende el derecho a sufragio? Es decir, a participar activamente en las elecciones. Por ejemplo, que una persona esté con interdicción en caso de demencia, es decir, que un médico diga, ¿sabe?, que él no está en condiciones mentales para saber por lo que va a votar. Algunos podrían decir, pero está loco. No, a lo mejor, pero que no esté en sus cabales para ir a votar. Porque esté procesado por delito de pena aflictiva o conducta terrorista. Es decir, que se esté investigando que la persona estuvo en en algún robo, en algún homicidio o en algún acto terrorista. O también pertenecer a partidos totalitarios. En Chile no existen partidos totalitarios, en Europa sí. En Chile no, porque la Constitución establece que no pueden existir partidos totalitarios que inciten a la violencia y cualquier tipo de violencia atentar contra los derechos humanos. Por lo tanto, el derecho se suspende la nacionalidad, perdón, la ciudadanía se suspende porque por demencia, por pena aflictiva o por conducta de acto terrorista. Por eso es un tema bien fuerte esto cuando uno habla de ser ciudadano. Tiene una responsabilidad moral con la gente. Y eso es muy importante que lo tengan claro, porque finalmente si usted va a participar, lo va a hacer por lo que hemos pensado siempre y lo vimos en la primera unidad, por el bien común, ¿no es cierto? Si voy a trabajar por el bien común, voy a votar por el bien común, no puedo ser un delincuente, no puedo ser un terrorista, no puedo ser un narco. Bien, chicos. ¿Qué actividad les voy a dejar? Algo súper simple que les va a encantar, que va a ser brevísima. Yo se las voy a subir a su... Dice actividad de historia y geografía y ciencias sociales. Responder en una hoja de cuaderno, miren, nada más. La alternativa correcta de las preguntas tipo PSU de la primera unidad. Luego enviar al correo Cristian Pinón Bletana. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, una B, si usted dice la primera alternativa, la 1 es la B, la 2 es la D, la 3 es la tanto, etcétera. Ustedes mismos nomás la responden. Son 20 preguntas. Son 20 preguntas, tipo PSU de la primera unidad que vimos, de base de la institucionalidad, de Estado de Derecho y de los poderes del Estado. Por lo tanto, es una prueba bastante simple. Es un trabajo bastante simple. Entonces ustedes en la hoja de cuaderno me dan la respuesta y yo se la reviso. ¿Dónde van a encontrar esa información, chiquillos? Porque a lo mejor la quieren responder con el libro, está en el PDF que subí la semana pasada, donde tenían que hacer la síntesis de toda la unidad, y en el libro de clases de la página 37 a la 37. Que eso, los respectivos libros, tal como lo dice ahí, están en sus respectivos Facebook. Entonces, van a entrar esas 3 unidades o mini unidades en esta actividad. Y así comienza. Desafío, preguntas tipo PSU. Y ahí son 20 preguntas. ¿Estamos claros? Así que es bastante breve, tienen una semana para responderlo. Son 20 preguntas, así que no deberían por qué tener tanto problema. ¿Dudas ¿Está en respecto? Facebook eso? ¿Ah? ¿El desafío? ¿El desafío está en Facebook? Ahora lo voy a subir. Terminando la clase, voy a subir esta actividad para después subir la clase. Profe, se me Profe, había apagado el celu. el Franco dice que si lo pueden aceptar, que se les... No, ya me aceptaron. Ah, ya. Vale. Profe, Dígame. yo tengo varias dudas.
Cuando uno llega al país siendo extranjero teniendo 13 años, cuando uno sea mayor de edad, ¿puede optar por la carta de derecho a nacionalidad? Por supuesto, si lleva, ojo, tú dices 13 años, ya después cumple justo 18 años, tienen que estar 5 años seguidos, recuérdalo, son Así 5 es. años seguidos. Esa es la clave, 5 Ok, años seguidos. Y, ok. y tener todos tus papeles limpios, porque no vas a ser, por ejemplo, un tipo que, pucha, le revisa los papeles antecedentes, chuta, hombre golpeó a la mujer, a su esposa, o tuvo violencia intrafamiliar. No te la dan, pues tienes que tener tus papeles limpios, como en todos lados. Ok. ¿Otra Eh, duda? sí, pueden haber barcos con varias banderas. Lo que pasa es que los barcos tienen que tener una bandera, ¿por qué motivo? Qué buena pregunta. Porque bajo esa bandera se están estableciendo los derechos y deberes. Si un Ah, barco ya. va con bandera chilena es porque se aplican los deberes y derechos constitucionales de Chile. Si va con la Argentina, va con las leyes argentinas. Ah, Si va genial. con una bandera norteamericana, va con las leyes norteamericanas. Así sucesivamente. ¿Se entiende? Por eso es Ajá. importante el lugar, porque si alguien nace, por ejemplo, el típico, ¿y qué pasa, profesor, si un niño nace en el avión y justo en la frontera entre Argentina y Chile y el papá es norteamericano y la mamá es sueca? ¿De qué nacionalidad es? Y si el avión, en este Se caso, aplica esa cuestión de la sangre, algo así, ¿o no? claro, ahí uno aplica el jus sanguinis, Sí. ahí aplica el jus sanguinis. Porque el jus sanguinis, si uno dice, pero el avión era, no sé, pues, de Israel, más encima, o sea, uno puede decir, sí, pero ahí se aplica el jus sanguinis, el derecho de sangre. Ok. Qué ¿Qué otra hermoso. pregunta? Yo tengo varias otras. Cuando uno ha sido condenado, ¿existe posibilidad de reinserción? O sea, Clase C. que te permitan en este caso nuevamente ser ciudadano, sí, en Chile se establece que una persona que se le ha quitado la ciudadanía por acto terrorista, por narcotráfico, el Senado tiene la potestad, la atribución de volver a entregárselo. Solamente el Senado. Ah, ya. Después de Ok. que haya cumplido con su pena y también se haya comportado en forma ejemplar. Pues. No va a ser un tipo que entre y salga de la cárcel para que se la devuelvan. Claro, Y que claro. se haya comportado ejemplarmente en su vida. Ujú. Otra pregunta. Si un político es condenado, ¿no puede volver a ejercer como tal? Lo que pasa es que cuando se descubre eso ya pasa, primero, por ejemplo, los diputados, ministros, presidentes tienen fuero. Primero hay que quitarle el fuero, ¿ya? Y eso lo ve la Corte Suprema. Cuando si se le quita el fuero, se le puede investigar y se le puede sancionar, como cualquier chileno. Pero si no se le quita el fuero, no se le puede juzgar, no se le puede ¿Y hacer un juicio. qué es Primero hay el que fuero? quitar el fuero. Ahora, si su cargo terminó justo, por ejemplo, un tipo se le está investigando, pero todavía no se le ha quitado el fuero, y termina en octubre su mandato, de ahí en adelante se le puede hacer un juicio. A lo mejor el tipo quiere salir reelegido para así evitar, ¿no es cierto?, nuevamente la justicia. Y el tipo no sale reelegido, puede, lo tienen que juzgar. Porque si Ok. no, como te insisto, hay que pedir que se le desafore. Y el desaforar significa que pucha tiene que pasar por las distintas cortes, Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que deciden si se desafora o no. Como fue el caso de Ya. Pinochet. A Pinochet nunca se le pudo desaforar para enjuiciarlo. Ah, Por eso el tipo vale. murió sin ningún juicio, que Mm, nunca se le desaforó, porque dentro de los mismos tribunales de la Corte Suprema habían tipos que eran de derecha. Entonces nunca ah, logró ya. por la cantidad de votos para que lo desaforaran. Claro, claro. Era ¿Alguna otra imparcial. duda? Aquí yo tengo La una segunda. pregunta que en el chat dice, ¿quién es Chiquititamente? ¿Quién es la verdadera Chiquititamente? ¿Quién es? Ay, Levante la mano. Ya chicos,
creo que hemos llegado al final de esta clase. Agradezco a todos. Le pido a Jonathan que me pase el control para yo poder cerrar. Y Isadora ahí me dice que ella es. Felicitaciones. Parte con un punto base. Y espero que todos se cuiden harto, chiquillos. Cuídense mucho, mucho. Protéjanse. Recuerden que estamos en tiempos Obvio. difíciles, muy difíciles. Háganle caso a su familia, a las autoridades, porque no estamos jugando con la vida. Estamos jugando con nuestra vida, ¿no es cierto? Y la de nuestros seres queridos. ¿Por qué dice, profe, devuélvanos nuestra privacidad? ¿Por qué? Profe, no ves que están hablando pura weá. Con respeto, No. con respeto. La cosa es que quieren poder enviar mensajes por privado, en vez de solamente enviarlo para todos. Ah, no, yo no estoy a cargo de eso. No, yo no me hago cargo de eso. Así que, chiquillos, les envío un abrazo cordial, fraterno. Cuídense harto. Que estaremos en Chao, contacto. profe. No me equivoco, la próxima clase. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Hasta la Cuídense. próxima. Esté bien, profe. Gracias, Chao. Kaila Antonia. Gracias, Renata. Chao, Ayrton. profe. Que esté Jenny, bien, gracias. cuídese. Chiquititamente. Cuídese, profe. Gracias, Isidora. Felipe, igual. Chao, profe, muchas gracias por todo. Jonathan. Chao, muchachos. Te pasaste. Chao. Muy amable de tu parte. Muchas gracias, muy buena clase. Excelente. Gracias. Gracias, Vicente. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes. Tal vez no Chao, participe mucho en Danilo. esta clase, pero es que esta es la materia que más me cuesta justo en inglés. Y me cuesta un poquito como hacer preguntas y cosas así. A Ahora todos. que hasta por correo me puede hacer preguntas, Daniel. Chao, Armando. Saludos Eso a lo veremos en la siguiente Mariet, clase entonces. a Martina Mariet también. Saludos. Ya, chao, profe. Chao, que estén muy bien.